Trabajar en el turno nocturno de un McDonald's no es como lo pintan en los anuncios. No hay sonrisas, no hay colores brillantes, solo está el zumbido constante de las freidoras, el olor a aceite rancio que se te pega a la piel y el frío artificial del aire acondicionado luchando contra el calor de la cocina. Mi nombre es Daniel y trabajé durante 2 años en una sucursal ubicada a las afueras de una carretera interestatal. Era un lugar de paso, rodeado de pinos y una oscuridad que parecía tragarse la luz del logo iluminado. Lo que te voy a contar no salió en las noticias y la gerencia se encargó de que todos firmáramos acuerdos de confidencialidad, pero hay cosas que el dinero no puede silenciar. Esta es la historia de lo que realmente sucede cuando las puertas se cierran, pero las luces siguen encendidas. Todo empezó un martes de noviembre. Era una noche inusualmente lenta. Éramos solo 3 personas. Marcos en el drive-thru, Doña Rosa en la cocina y yo, encargado de la limpieza y la supervisión del comedor. A las 2 de la mañana, el flujo de autos se detuvo por completo. El restaurante tenía un play place, esa zona de juegos con toboganes de tubos y una alberca de pelotas que, de noche, parecía un esqueleto de plástico gigante en la penumbra. Las reglas del manual decían que debíamos cerrar la zona de juegos a las 10 de la noche, apagar las luces y echar llave. Sin embargo, esa noche, mientras pasaba el trapeador cerca de la entrada de los juegos, escuché algo que me heló la sangre. Clic. 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 Era el sonido de algo golpeando el plástico desde adentro. Como si alguien estuviera caminando por los tubos. Marcos, ¿entraste a los juegos? Pregunté por el radio. Ni loco, Dani. Estoy pegado a la caja esperando a que alguien pida un MC Flurry para despertarme, respondió su voz distorsionada por la estática. Me acerqué a la puerta de vidrio del Play Place. Estaba cerrada con llave. Al asomarme, la luz de la calle apenas iluminaba el interior. Todo estaba en silencio, hasta que vi un movimiento en la parte superior del tobogán amarillo. Una mano, blanca como la cera y con dedos demasiado largos, se retrajo rápidamente hacia la oscuridad del tubo. Decidí ignorarlo, convenciéndome de que era el cansancio. Pero 10 minutos después, el monitor de la cocina emitió un pitido. Una orden acababa de entrar por el kiosco digital del comedor. 10 cajitas felices. Sin juguete. Solo carne. Me quedé helado. El comedor estaba vacío y las puertas principales tenían el seguro puesto. Miré hacia el kiosco número 4, la pantalla estaba encendida, emitiendo un brillo azulado sobre el suelo pulido. No había nadie frente a él. Rosa, ¿tú pediste esto? Pregunté entrando a la cocina. Doña Rosa, una mujer que no se asustaba con nada, estaba pálida. Señaló la cámara de seguridad del monitor central. Mira el drive-thru, Daniel. En la pantalla del drive-thru no había un auto. Había un hombre de pie frente al altavoz. Llevaba un traje de color amarillo mostaza, viejo y raído, que le quedaba extremadamente grande. No se movía. Su cabeza estaba inclinada en un ángulo antinatural, mirando directamente a la cámara. No tenía expresión, pero lo más perturbador era su rostro. Parecía una máscara de látex mal ajustada, con la pintura de una sonrisa roja que se extendía hasta casi sus orejas. Marcos intentó hablar por el intercomunicador. ¿Hola? ¿Puedo tomar su pedido? El hombre no respondió con palabras. En su lugar, el sonido que salió por los altavoces del restaurante fue el de un niño llorando, pero reproducido a una velocidad muy lenta, convirtiéndose en un lamento gutural. De repente, las luces del local parpadearon y se apagaron. Solo quedaron encendidas las luces de emergencia, bañando todo en un tono rojo mortecino. En ese instante, escuchamos un estruendo proveniente del Play Place. Los tubos de plástico crujieron como si algo pesado se estuviera desplazando a gran velocidad por ellos. Corrimos hacia la oficina del gerente para encerrarnos, pero al pasar por el pasillo del comedor, vi que la puerta de los juegos estaba abierta de par en par. El candado no había sido forzado, simplemente ya no estaba. Desde la oscuridad de la alberca de pelotas, empezaron a emerger globos amarillos. Uno por uno, flotando hasta el techo.
Y entonces, escuchamos la voz. No venía del intercomunicador, venía de todas partes y de ninguna. Era una risa ronca, una imitación deforme de la risa de un payaso. Ya es hora de comer. Logramos salir del restaurante y corrimos hacia el auto de Marcos. No llamamos a la policía desde allí, manejamos 3 kilómetros hasta la gasolinera más cercana. Cuando finalmente llegó la patrulla y entramos de nuevo al McDonald's con los oficiales, todo parecía normal. Las luces estaban encendidas, la orden de las 10 cajitas felices había desaparecido del sistema y la puerta del Play Place estaba cerrada con llave. Sin embargo, antes de irnos, uno de los oficiales encontró algo en la freidora que había estado apagada. Era un zapato. Un zapato gigante de payaso, de color rojo brillante, pero completamente empapado en un líquido que no era aceite de cocina. Cuando el oficial lo levantó, notamos que dentro del zapato todavía había algo que crujía. Acepté el dinero del finiquito y nunca volví. Pero hace una semana, recibí una notificación en mi teléfono. Era una fotografía enviada desde un número desconocido. La imagen era borrosa, tomada desde el interior de los tubos del Play Place de mi antigua sucursal. En la foto, se me veía a mí, de espaldas, trapeando el piso la noche del incidente. En la esquina inferior de la foto, escrita con lo que parece ser pintura roja fresca, está la frase: "Todavía no me han dado mi juguete". Hay una razón por la cual McDonald's está remodelando todas sus tiendas antiguas para que parezcan cajas de cristal y madera modernas. No es solo estética. Es para eliminar los rincones oscuros, los áticos polvorientos y, sobre todo, los sótanos de almacenamiento que parecían búnkeres. Mi nombre es Javier, y fui contratista de demolición para una de estas remodelaciones en una zona rural de Ohio. Lo que encontramos detrás de una pared de ladrillos en el área de refrigeración no era una falla estructural. Era una habitación que no figuraba en los planos originales desde 1974. El turno nocturno en este McDonald's en particular era famoso por la falla del sensor. A partir de las 3:15 de la mañana, el sistema del drive-thru detectaba un vehículo pesado en la zona de espera. El pitido en los auriculares de los empleados era constante, pero cuando se asomaban por la ventana, el carril estaba completamente vacío. Los empleados veteranos simplemente ignoraban el ruido. Es solo el peso del aire, decían bromeando. Pero durante la demolición, descubrimos que el sensor no estaba fallando. Estaba detectando algo que pasaba por debajo del asfalto. Mientras derribábamos una pared en el sótano para expandir el congelador, encontramos una puerta de acero pesado, similar a la de una caja fuerte, pero oxidada por décadas de humedad. Al forzarla, no encontramos comida ni suministros. Era un pequeño despacho administrativo que parecía haberse congelado en el tiempo, uniformes de los años 70 colgados en ganchos, manuales de entrenamiento amarillentos y una grabadora de cinta sobre un escritorio de metal. Lo más extraño era una pequeña ventana de vidrio reforzado que daba directamente al túnel de servicio que conectaba con el exterior. Por curiosidad, encendí mi linterna y miré a través del vidrio. Al otro lado, en el estrecho túnel, había cientos de tickets de pedidos esparcidos por el suelo. Todos tenían la misma fecha, 15 de octubre de 1979. Decidí llevarme la grabadora a mi camioneta para ver si funcionaba. Después de limpiar los contactos de las baterías, la cinta comenzó a girar con un chirrido agudo. Al principio solo había estática, pero luego se escuchó la voz de un hombre, agitada y al borde del llanto. Día 4. El cliente de la furgoneta gris no se ha movido de la ventanilla. No pide nada, solo se queda ahí mirando. La gerencia dice que no abra la ventana, que no lo mire a los ojos. Pero el sensor no deja de pitar. No deja de pitar. Siento que si el pitido se detiene, él entrará. He empezado a escuchar cómo rasca el metal de la puerta del sótano. Dice que olvidamos ponerle la sal a sus papas, pero su voz suena como si fueran 1000 personas hablando al mismo tiempo. Esa noche, me quedé solo en la obra para vigilar los materiales. Recordando la cinta, conecté las cámaras de seguridad temporales que habíamos instalado.
Eran las 3:15 de la mañana cuando el pitido comenzó. Mi corazón se aceleró. Miré el monitor del carril exterior, vacío. Pero entonces, recordé la habitación oculta. Bajé al sótano con mi linterna, sintiendo que el aire se volvía más denso y frío con cada paso. Al llegar a la puerta de acero que habíamos abierto, escuché algo que me detuvo en seco. SSHHH. SSHHH. Era el sonido de alguien barriendo. Me asomé a la habitación y vi, a través de la pequeña ventana de vidrio reforzado, una figura alta, extremadamente delgada, vestida con el uniforme antiguo de rayas. Estaba de espaldas, recogiendo los tickets del suelo con movimientos erráticos y espasmódicos. De repente, la figura se detuvo. Sin girar el cuerpo, su cuello comenzó a rotar de una manera imposible, crujiendo como ramas secas, hasta que su rostro quedó frente al vidrio. No tenía ojos, solo dos cuencas profundas llenas de la misma grasa negra que se acumula en las rejillas de ventilación. Salí de allí esa misma noche y renuncié al contrato a la mañana siguiente. No volví a pisar un McDonald's en meses. Sin embargo, lo que realmente me impide dormir no es lo que vi, sino lo que pasó hace 2 días. Recibí un sobre por debajo de la puerta de mi casa. No tenía remitente ni estampilla. Dentro, solo había un ticket de pedido de McDonald's, arrugado y con olor a aceite viejo. La fecha marcada es de mañana. El pedido dice, una orden grande de papas. Con mucha sal. Y en la parte de atrás, escrito con un marcador negro que traspasa el papel, dice, te vi a través del vidrio, Javier. Mañana me toca a mí entregarte el pedido. Mañana es 15 de octubre. Hay una regla no escrita en los McDonald's de 24 horas de las grandes ciudades: si un cliente compra un café y no molesta a nadie, se le deja tranquilo. No importa si se queda 1, 3 o 6 horas. Mi nombre es Lucas y fui gerente nocturno en una sucursal del centro de la ciudad, un edificio de 4 pisos con una arquitectura de los años 20. Lo que la gente no sabe es que, en esos edificios viejos, los planos originales son un laberinto de pasillos de servicio y espacios muertos que nadie usa. Mi historia no trata de fantasmas, sino de algo mucho más real y perturbador: la idea de que nunca estamos tan solos como creemos en el trabajo. Durante meses, tuvimos un cliente habitual al que llamábamos el abrigo gris. Llegaba a las 2:12 de la noche, pedía un café negro pequeño y se sentaba en la mesa 12, la más alejada del mostrador, justo debajo de una rejilla de ventilación. Nunca hablaba, nunca pedía comida y, lo más extraño, nunca lo veíamos irse. Simplemente, cuando el sol empezaba a salir a las 6 de la mañana y el turno de la mañana llegaba, la mesa 12 estaba vacía. Solo quedaba el vaso de café, siempre lleno y completamente frío, como si nunca le hubiera dado un sorbo. Una noche de agosto, el aire acondicionado falló. El calor en la cocina era insoportable, pero en el comedor, cerca de la mesa 12, se sentía una corriente de aire gélida y un olor dulzón, como carne que ha estado demasiado tiempo fuera del congelador. Lucas, tienes que ver esto, me dijo una de las empleadas de limpieza. Fuimos al pequeño cuarto de suministros que estaba detrás de la zona de juegos. En la pared del fondo, donde se supone que solo había concreto, encontramos una pequeña puerta de madera que no recordaba haber visto. Estaba entreabierta. Al empujarla, descubrimos que daba a un hueco de mantenimiento que corría paralelo a los conductos de ventilación. Con una linterna, iluminé el interior. El espacio era estrecho, pero estaba lleno de cosas: envoltorios de hamburguesas de hace 10 años, juguetes de la cajita feliz que ya no se fabricaban y, lo más aterrador, docenas de fotografías de empleados tomadas desde los conductos de ventilación. Regresé corriendo al monitor de seguridad para revisar las grabaciones de la mesa 12. Quería ver a dónde iba el abrigo gris cada mañana. Lo que vi me hizo sudar frío. En la grabación de la noche anterior, a las 5:45 de la mañana, el hombre no se levantaba para salir por la puerta principal. En lugar de eso, se ponía de pie sobre la mesa, con una agilidad que no correspondía a su apariencia de anciano, y se deslizaba con una facilidad inhumana dentro de la rejilla de ventilación del techo.
Lo peor fue que, mientras miraba la grabación, me di cuenta de algo. El hombre de la pantalla se detuvo a mitad de camino, giró la cabeza hacia la cámara de seguridad y saludó. Llamé a la policía, convencido de que teníamos a un indigente viviendo en el techo. Cuando llegaron, inspeccionaron los conductos. Encontraron el nido, un espacio justo encima de la cocina donde alguien había estado viviendo durante años. Había una radio vieja sintonizada en la frecuencia de nuestros auriculares, permitiéndole escuchar cada una de nuestras conversaciones. Sin embargo, el hombre no estaba por ninguna parte. La policía concluyó que se había escapado por el sistema de alcantarillado que conectaba con el sótano. Esa noche, cerramos el local por mantenimiento. Me quedé solo terminando el papeleo para el reporte corporativo. Eran las 3:15 de la mañana cuando escuché un sonido familiar. Toc. 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 Venía de la mesa 12. Pero no de la mesa en sí, sino de adentro de la pared. Me acerqué lentamente a la pared, con el corazón martilleando en mis oídos. Puse la mano sobre el panel de yeso y sentí una vibración. Una voz rasposa, una voz que no había escuchado en meses, susurró desde el otro lado, a solo centímetros de mi cara. Lucas, se te olvidó traerme mi café negro hoy. Retrocedí aterrado y corrí hacia la salida, pero al llegar a la puerta principal, vi que el sensor de movimiento se activaba. Las puertas automáticas se abrieron, pero no había nadie afuera. Al mirar hacia atrás por el reflejo del vidrio, vi a un hombre con un abrigo gris sentado en la mesa 12. No estaba de espaldas. Estaba mirándome fijamente, con una sonrisa que mostraba demasiados dientes. Hoy, 3 años después, sigo recibiendo llamadas a mi casa a las 3 de la mañana. Nadie habla. Solo se escucha, de fondo, el sonido de una freidora de McDonald's pitando y el murmullo de una fila de clientes que no existe. Trabajar en un turno de cierre en una sucursal urbana es un ritual de cansancio. Limpias, cuentas, y te vas. Pero hay una sucursal en el centro de la ciudad, un edificio antiguo con sótanos que se extienden más allá de los límites del lote, donde la gerencia tenía una regla sagrada: nunca realices el inventario del sector 4 después de la medianoche. Me llamo Roberto. Fui supervisor de turno durante 3 años. Pensaba que la regla era solo una leyenda urbana para asustar a los empleados nuevos, un cuento de gestión del miedo para que nadie bajara a curiosear en los pasillos de servicio. Hasta la noche en que me quedé solo, con una lista de existencias incompleta y una curiosidad que me costaría la paz mental para siempre. Eran las 2:45 de la mañana. El local estaba en silencio absoluto, excepto por el zumbido eléctrico de las máquinas de refresco y el pitido constante y lejano de un temporizador que se había quedado pegado en la cocina. El inventario no cuadraba, faltaban 15 cajas de papas congeladas. Según los registros, entraron, pero nunca salieron. Bajé al sótano, donde la iluminación era amarillenta y parpadeante. El sector 4 era una pequeña sección de estanterías metálicas al fondo, tras una puerta que siempre estaba entreabierta. Al entrar, el aire cambió. No olía a aceite ni a detergente, olía a humedad, a tierra removida y a algo metálico, como sangre seca. Comencé a contar las cajas. Al llegar al fondo de la última estantería, encontré una caja de cartón estándar, pero sin etiquetar. La abrí, esperando encontrar suministros de limpieza. En su lugar, encontré una colección de objetos personales, un carnet de empleado de 1998, un reloj de pulsera con la correa rota, un par de anteojos y una pequeña nota escrita a mano. Ellos no vienen por la comida. Vienen porque necesitan que alguien los reemplace en el conteo. Si el inventario no cuadra, alguien tiene que ocupar el lugar del faltante. Mi corazón se detuvo. Escuché un sonido que me recorrió la columna, el bep-bep de la freidora, pero no provenía de la cocina. Provenía de detrás de la pared del sector 4. El ruido se volvió más rápido, frenético, como si alguien estuviera presionando los botones con desesperación. Luego, escuché un arrastre. Un sonido pesado, lento, de algo que se deslizaba por el suelo de concreto.
Dejé caer la caja y corrí hacia las escaleras, pero al girar la esquina, vi que la puerta del walk-in freezer, el refrigerador industrial, estaba abierta. Nunca dejamos el freezer abierto. Dentro, entre las torres de cajas congeladas, vi una figura. Era un empleado, de espaldas, con el uniforme completo. Estaba de pie frente a los estantes, moviendo cajas de un lado a otro con una velocidad inhumana. «¿Hola?», grité, con la voz quebrada. «Estamos cerrados. Tienes que salir». La figura se detuvo. El zumbido de los ventiladores del refrigerador se silenció instantáneamente. El empleado comenzó a girar. No se dio la vuelta como una persona normal, su torso hizo un crujido seco, como si sus huesos se estuvieran reacomodando, hasta que su cara quedó frente a mí. No tenía rostro. Solo había una superficie de piel lisa, tensa como si alguien la hubiera estirado sobre un cráneo de maniquí. Y en el centro, donde debería haber estado la boca, una pequeña rendija que emitía el mismo pep-pep de la cocina. Corrí como nunca antes en mi vida. Subí las escaleras, crucé el comedor, salté sobre el mostrador y salí por la puerta principal, que afortunadamente estaba desbloqueada. No miré atrás hasta llegar a mi casa, 3 kilómetros después. No llamé a la policía porque sabía que, al entrar, no encontrarían nada, igual que en las historias anteriores. Renuncié al día siguiente por teléfono. Me mudé de ciudad, cambié de número y busqué un trabajo que no tuviera nada que ver con restaurantes ni horarios nocturnos. Durante 2 años, viví bajo la ilusión de que estaba a salvo. Pero anoche, mientras organizaba mi despensa, saqué una caja de cereales que compré en el supermercado. Al moverla, algo cayó al suelo. Era una pequeña nota de papel amarillento, igual a la que encontré en el sótano. La recogí con manos temblorosas. La nota no tenía instrucciones, ni advertencias. Solo tenía una lista de inventario. Al final de la lista, debajo de salsa de tomate y servilletas, aparecía mi nombre completo. Y al lado, un número que marcaba la cantidad faltante, 1. Sentí un frío glacial en la nuca. Lentamente, giré la cabeza hacia la cocina de mi propio departamento. La puerta del refrigerador estaba abierta de par en par, y desde la oscuridad del fondo, escuché el primer bip de un temporizador que no debería existir.